en el marco de lo ocurrido entre el 16 de junio de 1955 y el 1 de mayo de 1958. Declarar que Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Cuaranta, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo resultan penalmente responsables de los hechos que di aquí por probados en el punto 1 y calificados en el punto 2, y establecer que la pena que les hubiera correspondido es la prisión perpetua. Exhortar a la Secretaría de Educación de la Nación y al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires que incluyan dentro de los diseños curriculares, en los niveles que consideren pertinentes, el estudio de los hechos probados en la presente sentencia. Ordenar a la Municipalidad de General San Martín y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a articular, diseñar y ejecutar de manera conjunta la creación e instalación de un sitio de la memoria en el predio correspondiente a los históricos basurales de José León Suárez, destinado a preservar la memoria histórica, la dignificación de las víctimas y la difusión de los hechos juzgados y probados en este debate. Bueno, nuevamente aquí en el aire está Los Redondos como cortina. Así es. Este mes de junio, el mes del indio, pero tantas cosas han pasado. Tantas cosas que, bueno, no nos alcanza una hora de programa, ¿no? Como claro, siempre decimos. Y un tema tras otro tema. Bueno, hay algo para arrancar. Tenemos un programa de mucho contenido, pero estuvimos charlando anoche con Milton de León, sí, corresponsal de Izquierda Diario, de la zona de Venezuela, Colombia y demás. Es venezolano, en Caracas, para que nos comente algo de lo que está ocurriendo en Venezuela. La situación terrible, tremenda, que es por todos conocida, pero le pedimos un audio, aunque sea para sintetizar alguna de las situaciones al día de hoy. O sea, el audio es reciente, muy reciente. Hace un ratito nos llegó y dijimos que, bueno, seguramente la próxima semana vamos a hablar con él más en profundidad, pero bueno, como porque para ir... temas como Colombia, bueno, claro, él se especializa, bueno, vive en la zona del claro, Caribe, norte de América Latina. Bueno, exacto, voy a poner el audio de él, a ver. En primer lugar, gracias por comunicarse con nosotros en estas horas dramáticas que está viviendo el pueblo trabajador y las grandes mayorías populares en el país tras el brutal terremoto que hemos sufrido al final de la tarde del 24 de junio. Más bien dicho, es un doble terremoto que ha golpeado centralmente en la zona centro-costera del país, lo que es la ciudad de Caracas, pero centralmente la ciudad de La Guaira, que está ubicada a
más o menos a 30 minutos de la capital y que es considerada incluso como parte de la gran región metropolitana central del país. Es una situación que ha caído un terremoto cuya intensidad sísmica cae ya sobre una situación de alta precariedad que viene sufriendo el pueblo trabajador, las grandes mayorías, el pueblo en su conjunto venezolano, luego de más de una década de sufrir una catástrofe económica y social, tanto producto de las políticas económicas que venía aplicando el autoritario y represivo gobierno de Maduro, como también producto de las sanciones y el bloqueo económico y en los últimos años del bloqueo petrolero por parte del imperialismo estadounidense en función de sus intereses. Entonces, este terremoto, doble terremoto, cae sobre una situación de precariedad donde, para que tengan una idea, el salario mínimo oficial en estos momentos es de 20 centavos de dólar por mes, al mes. En este marco y en esta situación tan adversa, nosotros consideramos que es importante la liberación del conjunto de los recursos del país en función de atender las grandes necesidades que están planteadas con urgencia en estos momentos. Y cuando hablamos de disponer de todos los recursos, estamos planteando en primer lugar la liberación inmediata de todos los recursos del país que se encuentran bajo el control del imperialismo estadounidense. Actualmente la administración Trump tiene el control total de los ingresos petroleros, de los ingresos mineros que son producidos actualmente en Venezuela. Al mismo tiempo, grandes activos del Estado venezolano se mantienen bajo control estadounidense y hasta reservas en oro, como por ejemplo en el Banco de Inglaterra, son retenidas y no son liberadas para Venezuela. Entonces, en primer lugar, estamos planteando con urgencia ese aspecto central y que todo este conjunto de recursos estén bajo el control soberano del pueblo venezolano y controlado por las grandes organizaciones y las comunidades para ponerlos a disposición de este siniestro. Es importante remarcar que el gobierno ha reaccionado muy tarde y la solidaridad fundamentalmente ha venido desde abajo. Ha llegado mucha solidaridad internacional, es uno de los aspectos claves y fundamentales en esta situación, pero consideramos que se hace necesario más que nunca la solidaridad internacional con el pueblo venezolano. Desde Venezuela, como he comentado, la solidaridad ha venido desde abajo, muy fuerte, desde los sectores populares, de los centros de estudiantes, de los sindicatos. Continúan esta solidaridad activa. En las primeras horas fueron los de abajo, los del pueblo, que acudieron inmediatamente a los rescates en medio de los escombros, mientras el gobierno estaba completamente paralizado y recién a las 48 horas intentó movilizar fundamentalmente a los militares, pero más que todo para controlar que para rescatar a las personas que se encontraban bajo los escombros. Pero consideramos que es ya fundamental que esta solidaridad sea a nivel internacional, una solidaridad obrera con sus hermanos de clase trabajadora en Venezuela, una solidaridad activa de los estudiantes con el pueblo venezolano. En ese marco consideramos que hay que impulsar en cada país grandes campañas que lleguen a auxilio de
la clase trabajadora, que vengan a auxilio de sus hermanos de clase con el pueblo venezolano. Les digo muchas gracias por comunicarse y estamos a disposición para todo lo que consideren necesario. Bueno, ahí la palabra de Milton, la situación es dramática, ¿no? Verdaderamente. Vamos a hablar con él la semana que viene para profundizar un poco más también. Pero bueno, lo que emerge es la solidaridad desde abajo, ¿no? De la autoorganización popular ante esta situación. Incluso hay información que terrible. Plantea que hay repudio a los militares que están, claro, obviamente en las calles, pero la respuesta desde un primer momento fue en el caso de La Guaira, militarizar directamente sí. La Guaira. Esa fue la prioridad. Claro, sí es verdad que está llegando ayuda internacional, pero bueno, es para paliar, digamos, todo lo que es lo inmediato, ¿no? Alimentos, medicinas, pero después va a ser durísima la reconstrucción, porque digamos está devastado, sobre todo La Guaira. Bueno, en Caracas también hay muchos edificios colapsados, pero en La Guaira sobre todo es una zona de desastre absoluto. Así que bueno, vamos a seguir viendo, profundizando y demás, mientras esperamos una comunicación, porque algo que se está discutiendo bastante poco, yo diría que casi nada en los medios, porque todo se lo llevaba Adorni, el renunciado Adorni, ¿no? Que ahora fue reemplazado por un pibe que recién empieza en la política, es un pibe que tiene muy poco de casta, que es el famoso Colo Santilli, ¿no? Pero lo que se discute muy poco es qué pasa con el Rigi, ¿no? El super Rigi. Ahora sería el super Rigi, pero qué pasa en particular ya con lo que se ha aplicado, ¿no? Porque además esto que iba a traer una lluvia de inversiones tampoco se registró. Es decir, la inversión real hasta ahora con el actual Rigi es de apenas 762 millones de dólares y ahora se quiere ampliar, ¿no? Con esto que se llama el super Rigi, ¿no? Que otorgaría estabilidad cambiaria y aduanera por 30 años a los proyectos que califiquen. Si el Estado quisiera cambiar, es decir, esto va a ser es para el próximo gobierno o para los próximos gobiernos un problema. Es un cambio estructural profundo en la Argentina. Y nosotros y entonces las condiciones, si algún gobierno quisiera cambiar esas condiciones para los proyectos que apliquen al Super Rigi, bueno, quienes estén incluidos pueden litigar, activar demandas en tribunales de Nueva York. Es decir, otra vez la soberanía entregada en ese caso. Y después el tema de la estabilidad cambiaria, ¿no? Un beneficio excepcional para las empresas que queden eximidas de de la obligación de liquidar divisas, por ejemplo. Lo mismo si toman deuda en moneda extranjera. En el caso de los impuestos, las empresas beneficiadas por el Super Rigi solo pagarán el 15% de impuesto a las ganancias, mientras que, por ejemplo, hay en estudio una reformulación del impuesto a las ganancias para que más de un millón de trabajadores vuelvan a pagar impuesto a las ganancias. Esa es una exigencia del Fondo Monetario en esa cuestión. Y después está también otra discusión de fondo, que es la de la tierra, ¿no? Que justamente el complemento del Super Rigi es esta ley que se impulsa de inviolabilidad de la propiedad privada, que nada más nada menos que apunta a la entrega total y absoluta de las tierras. El territorio argentino va a ser una plataforma de enclave, ¿no? Claro. Siglo XXI. Hay una experiencia que han señalado algunos observadores, los de Honduras, que ya hay una experiencia de sociedad. Exacto. Como sociedad libre, digamos, claro. Casi directo, que no gobernaba Honduras, ¿no? Que es libre de negocios. Y bueno, a nosotros nos llegó una gacetilla, justo, discúlpame que te interrumpa, sobre una sociedad civil en seguimiento en el Parlamento de este tema. Y bueno, dentro de las agrupaciones hay varias, los ambientalistas, abogados ambientalistas y demás. Y nos hemos conectado con Luciana Giotto, que es de una agrupación transnacional, instituto, digamos, y bueno, y comunicado muy fuerte, y bueno, le pedimos entrevistarle, y ahí creo que está del otro lado del teléfono. Hola Luciana, acá con Lucho te saludamos, te damos la bienvenida que ves, gracias por la entrevista, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos haciendo una intro respecto, bueno, lo que está
tratándose respecto al Super Rigi, pero ustedes han hecho una avanzada importante respecto a datos e intervención en este aspecto. Hay una definición de la Gacetilla de ustedes que es un experimento inédito, ¿no? De Argentina respecto al resto del mundo. Y a partir de ahí tiene todo un desarrollo. Contanos, Luciana. Sí, nosotros estamos viendo con muchísima preocupación el avance de este gobierno en algunos sectores y efectivamente es de avanzada porque si miramos lo que están haciendo otros países, incluso con gobiernos de derecha, neoliberales, de extrema derecha, el nombre que uno quiera ponerle, vamos a ver que no hay un avance tan notorio con respecto a copiar mucho de la yo diría ni siquiera la legislación estadounidense, más bien la retórica estadounidense. Es decir, Argentina hoy en día está desarrollando una cantidad de leyes que tienen que ver más con el objetivo de las grandes empresas estadounidenses e incluso algunos elementos de política dentro de Estados Unidos que con la política soberana argentina. Y eso es bastante preocupante porque lo que estamos viendo es que Argentina se ha quedado sin política exterior y está simplemente copiando o mostrando su avenencia total con la política estadounidense, ¿no? Eso lo hemos visto también, por ejemplo, no solo con lo del Super Rigi ahora, sino también lo mismo con el acuerdo parcial y de inversiones que firmaron en febrero de este año los dos gobiernos para justamente, supuestamente decir que estaban firmando un tratado de libre comercio, pero en realidad cuando uno mira este tipo de cláusulas se encuentra más bien con un intento total de subordinar a la Argentina a las necesidades de las grandes empresas estadounidenses, ¿no? Ni siquiera Donald Trump, son las grandes empresas estadounidenses. Y en el caso del Super Rigi eso va de la mano directo con la estadía de Peter Thiel hace pocos días en Argentina, que parece que ya se fue, bueno, no sé bien qué pasó con eso, pero de todos modos ese intento por decir queremos que Argentina capte este tipo de inversiones de lo que se llama las nuevas industrias, inversiones en el sector tecnológico, ¿no? Que es un complejo tecnológico militar, nosotros marcamos con claridad, y que el intento es que vengan a la Argentina porque supuestamente ayudarían estas empresas a desarrollo, crecimiento, empleo, ¿no? Pero bueno, ahí cuando uno rasca un poco los datos se dan cuenta que no, tampoco estamos en el nivel de la pura promesa y tampoco estas inversiones están llegando, ¿no? También claro. Se genera un marco de incentivos que el objetivo es dar estos incentivos por darlos, porque no es que las promesas reales de que estas empresas lleguen al país a generar algo. O sea que estamos en pocas palabras para que la gente lo entienda también, estamos frente a un nivel de incertidumbre enorme donde Argentina le regala muchísimos beneficios a estas empresas, cuando estas empresas ni siquiera ni lo están pidiendo, ni por otra parte están diciendo estamos por invertir en Argentina. O sea que es un nivel de desconocimiento también total de qué es lo que puede pasar con este Super Rigi. Claro. Luciana, ¿cómo estás? Bueno, ahí estamos mencionando antes de la nota algunos de los aspectos de las claves, digamos, del proyecto, ¿no? Que ahí también las mencionan ustedes, el tema de, hay algo central que creo que también se discute poco, que es el tema del foco de la entrega total de los recursos estratégicos, cambio de nada, en realidad, el impacto ambiental que también ustedes señalan. Sí. Y como bien mencionabas recién, en realidad, si uno lee incluso las cifras del actual RIGI, son menos de 800 millones de dólares de inversiones que tenemos, o sea que tampoco es algo significativo en términos de inversiones concretas, ¿no? De crecimiento económico, etcétera. Y esto sería profundizar ese modelo extractivista y de saqueo, porque es algo que evidentemente a todas luces es una entrega lisa y llana sin nada a cambio, ¿no? Claro, acá está bueno que traigas el tema del RIGI como para explicarle también a los oyentes cuál es la diferencia entre el RIGI y el Super Rigi, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del Super Rigi? Que es un nombre de fantasía que le puso, por supuesto, Milei a través de un tuit a lo Donald Trump, ¿no? Nos enteramos de esta ley por un tuit de Milei hace un mes más o menos, un poquito más de un mes. El Super Rigi está especialmente orientado, sería como el Rigini, porque es el régimen de incentivo de grandes inversiones para nuevas industrias, claro es lo que ellos le llaman
llaman nuevas industrias, pero el RIGI original, que ya está vigente, como bien decías, hace 2 años está vigente porque es parte de la ley bases, ese RIGI es un incentivo para grandes empresas en 8 sectores económicos. Lo que nosotros desde el Observatorio del RIGI estamos haciendo un seguimiento de esto, que es, como ustedes también decían, un grupo de organizaciones sociales, ambientales, como el CELS, FARM, la Universidad Nacional de San Martín, el Transnational Institute. Estamos haciendo un seguimiento de los proyectos en el RIGI original, y esos son lo que estamos viendo principalmente en el sector minería, hidrocarburos y energía. O sea que en realidad lo que el RIGI lo que hizo fue, de algún modo, volcar el modelo de acumulación de la Argentina de lo que sería solamente el sector del campo, que es el histórico sector que trae dólares a la Argentina, hacia el sector de andino, digamos, ¿no? Minería en el norte e hidrocarburos en el sur, con el gasoducto, el Vaca Muerta Oil Sur, que cruza Río Negro hasta el Golfo San Matías, lo cual también es tremendamente preocupante. Esta situación es el RIGI, ¿no? El super RIGI es más especulativo todavía, porque es especulativo primero porque son estas nuevas industrias, son grandes promesas, no se sabe. Lo que sí se sabe, y ahí nosotros hemos hecho un trabajo con un compañero, con Eduardo Codiani, hemos hecho un trabajo de buscar qué es lo que pasó en otros países con respecto a este tema, y nos encontramos que, por ejemplo, Chile, que ya tiene instalados 34, 35 data centers, y con la promesa de otros 30 más, así que están esperando que hacia el año que viene tener cerca de 60 data centers. Estos data centers necesitan 3 cosas principalmente: tierra, agua y energía. O sea, fijémonos, en el caso de Chile, por ejemplo, ya es un tema preocupante porque estos data centers, por más que dicen vamos a poblar la Patagonia de data centers, no están capacitados para ubicarse hoy en la Patagonia, porque necesitas mucha infraestructura. O sea, tenés las tierras en el sur, pero lo que no tenés es la infraestructura, no tenés los cables que puedan conectar rápidamente esos datos, ¿no? ¿Qué es un data center? Procesa datos. Claro, datos aclaremos que están ligados a la IA, ¿no? A la inteligencia artificial. Claro, porque vos necesitas, por ejemplo, procesamiento de datos para hacer que un médico que está en Japón opere a través de la robótica a una persona en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y vos necesitas que eso no tenga ninguna cadencia, no tenga ni un microsegundo, porque es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? No es solamente si gritas el gol de Argentina un segundo antes o no, porque te llega más lento internet, sino que necesitas una precisión gigantesca. Por eso es que estos data centers se instalan todos en las zonas urbanas, donde está la infraestructura de cables y la infraestructura eléctrica, para que vos no puedas tener ninguna falla. Entonces, en la Patagonia el beneficio que tiene es que hace más frío. Es verdad, podés enfriar mejor los data centers, pero de todos modos requiere una enorme cantidad de agua. Entonces tenemos tierra, agua y electricidad. ¿Qué es lo que dice el Super RIGI? El Super RIGI además le dice a las empresas: ustedes vengan, hay una cláusula directa, esto no te estoy diciendo, lo voy a caricaturizar, no me sale la palabra, pero está en la cláusula dentro del Super RIGI, dice que ante cualquier problema de abastecimiento interno que haya en la Argentina, por ejemplo, de agua o de electricidad, estas empresas no se va a poder tocar de ninguna manera su acceso a estos dos recursos. Eso quiere decir que ya tenemos además no solo incentivos, sino que se le da derechos extraordinarios a estas empresas por sobre los ciudadanos argentinos. Si vos tenés una crisis de acceso al agua, una crisis eléctrica, estas empresas pueden demandar al Estado, si vos le cortás el acceso al agua o a la electricidad, pueden demandar al Estado en el CIADI o en los tribunales arbitrales internacionales, porque vos le estás incumpliendo la ley. ¿Se entiende? Claro. O sea que es un marco, como ustedes decían, ¿no? Un marco gigantesco de beneficios para estas corporaciones extranjeras por sobre los derechos que tienen los ciudadanos. Entonces, esto se vuelve un marco jurídico muy complicado. Y eso además se complementa con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Que también garantiza la entrega de tierras, sobre todo a extranjeros, ¿no? Exactamente, acá es un paquete de leyes, y a nosotros siempre decimos que yo por lo menos que realmente creo que uno de los ministerios más preocupantes no es el de Toto Caputo, sino es el de Sturzenegger, el de desregulación, porque el trabajo quirúrgico, chiquitito, minucioso, que está haciendo el Ministerio de Desregulación es revisar todo el aparato, todo el andamiaje jurídico de la Argentina y ver cuáles son las limitaciones al gran capital. Entonces lo que están haciendo es eso, es modificar por eso todo lo que tenga que ver con
tierras, con manejo del fuego, con bosques. Ya están avanzando de una manera en la cual el gran capital puede venir a la Argentina con lo que quiera. Y ayer nos enterábamos que en el Financial Times anunciaron que Argentina daría un pasaporte especial de oro, aparte copiando el modelo de Trump del pasaporte de oro, que es a las personas que vengan un extranjero que venga con $500.000 para pagar deuda externa. Entonces ahí lo que tenemos es un regalo directamente de tierras, de ciudadanía. O sea, esto es increíble, ¿no? Realmente estamos frente a un sistema armado, y especialmente en los últimos 6 meses, diríamos, que todo lo que va del 2026 es un ataque tras otro contra ese andamiaje jurídico que tenía la Argentina, que era más protector del medio ambiente. Tampoco era que éramos una gran avanzada, pero teníamos más protección del medio ambiente, protección de derechos humanos, y acá es protección del capital, lisa y llanamente. Bueno, para cerrar la nota tenemos otra. Ya se votó, tiene media sanción, y por otro lado, la sociedad que ustedes han constituido con distintas agrupaciones y colectivos, ¿cómo la van a seguir? Bueno, estamos justamente tratando de ver este tema dentro del Senado, porque tiene la media sanción, pero todavía tiene que pasar por el Senado, así que estamos elaborando una estrategia para tratar de hacer incidencia, porque piense que el problema es que una vez que esta ley pase, que es desgraciadamente, digamos, lo más probable es que esta ley pasa, esta ley, igual que el RIGI, da estabilidad regulatoria por 30 años. Claro. O sea, todos los proyectos que entren durante los próximos... El RIGI vale por 2 años más 1 más, o sea que le quedan unos meses todavía al RIGI original. El Super RIGI va a valer por 5 años más 1 más de prórroga que puede dar el Poder Ejecutivo. O sea que pónganle que esta ley sale este año y se promulga en boletín oficial ahora en poco tiempo, entonces con eso tenés 5 más 1 año más que las empresas pueden ubicarse en Argentina y beneficiarse de estos incentivos, de estos regalos, ¿no? Claro. Y esto además es con estabilidad regulatoria de 30 años, o sea que durante 30 años el Estado no podría tocar de ninguna manera ninguna de estas inversiones si no recibe una nueva avalancha de juicios, de demandas en los tribunales arbitrales. O sea que realmente es muy peligroso, y por eso estamos tratando de evitar que la ley se sancione. Bueno, Luciana, vamos a estar al habla, te vamos a seguir llamando, va a seguirle los pasos a este proyecto que ya tiene media sanción, y esperemos que no se dé los vaticinios pesimistas Totalmente. Que tenemos, ¿no? Te mandamos un abrazo con Lucho aquí y hasta la próxima charla. Que tengan buen día. Dale. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Bueno, un escándalo absoluto. Total. Esto tendría que ser un debate nacional, ¿no? Pero no hay otras discusiones, claro, ya sabemos cuáles son. Estamos además en medio del mundial, un poco de adorni, un poco de distracción. Sí, haciéndolo boludo, vamos a decir la verdad. Claro, y todo, pero digo, es una cosa... Pero hay algo grave, que nunca vista. La bancada opositora mayoritaria no ve tan mal. Y porque los gobernadores aliados y demás, como Ojo, va a traer alguna inversión para sus provincias. Incluso el sector más duro también digamos del bloque de Unión por la Patria, medio que es una oposición limitada. Es terrible, y la verdad. La gravedad del proyecto estructural de reconvertir a Argentina en una colonia abiertamente, porque esto es una colonia del capital financiero, las corporaciones mineras, extractivistas, etcétera, etcétera. Bueno, y antes de ir al otro llamado, tenemos la convocatoria de FATE se cierra. Y otra cuestión que también estamos siguiendo muy atentamente es el tema de Techint y la amenaza de despido de los 150 compañeros. Eso fue ayer. Claro, que acá, obviamente es una suerte de represalia por no haber obtenido, ¿no? La hidrovía, estaban claro, y estaban también por el tema de la extensión del gasoducto y demás, también, entonces sí. Creo que los tubos los importan de la India, creo. Entonces, ahí como represalia a eso, don Chatarrín se las agarra con los trabajadores, ¿no? Pero es un tema muy muy complejo, y lo de FATE que venimos siguiendo hace mucho, está la convocatoria, FATE no se cierra para hoy mismo. Para hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Y mañana hay un abrazo. Exacto, ahí escuchamos. Compañeros y compañeras, estamos acá junto a trabajadores de FATE, junto a nuestras familias. Queremos denunciar, queremos poner en alerta a todas las organizaciones solidarias, a todos los vecinos, a la comunidad en general, de que ha habido movimientos en la causa por desalojo, que estamos siguiendo con mucha atención, con mucha preocupación,
pero también con mucha firmeza, porque decimos que FATE no se cierra. En ese sentido, llamamos a que todas las organizaciones que nos vienen apoyando, todo el barrio, esté muy alerta día a día con lo que viene pasando con esta información. Llamamos a todas las organizaciones, a todos los trabajadores y a las trabajadoras a que nos manden sus videos, sus fotos de apoyo y que estén atentos a las próximas acciones que estaremos llamando en defensa para que FATE no se cierre, en defensa de los puestos de trabajo y en defensa de nuestra familia. No se cierre. Bueno, ahí escuchamos entonces la convocatoria, muy importante, para sostener una lucha que es muy difícil. Sí, muy difícil, pero es un termómetro de la resistencia hoy. Hubo una conferencia de prensa y bueno, mañana va a haber un abrazo y posteriormente la otra semana va a haber una caravana a La Plata y el domingo un festival, así que bueno, esa es lo que se viene en FATE. Es un termómetro y bueno, es una resistencia muy dura, la verdad. Bueno, y te decíamos, teníamos una nota también muy especial, como te venimos contando de principio de año, con los 50 años del golpe de genocida, tenemos un ciclo de entrevistas especiales, vamos abordando diferentes ejes, temáticas y demás, y una que nos interesaba muchísimo abordar es la historia del equipo argentino de antropología forense, que bueno, ha tenido además en los últimos tiempos también una notoria visibilidad en los medios. Es un laburo que vienen haciendo hace muchísimos años, con muchísimo, además del ámbito nacional, internacional también, pero bueno, las identificaciones en La Perla, bueno, la señalización del sitio de Canal ahí en San Fernando, que también fue parte de un laburo enorme del equipo. Así que, bueno, estamos en línea con Mariela Fumagalli. Mariela es la directora del equipo de antropología forense, es directora programática del equipo. Y queríamos, bueno, repasar un poco estos últimos acontecimientos y demás, y un poco también la trayectoria, la historia del equipo, ¿no? Mariela, ¿cómo estás? Estamos en vivo aquí en Quebec con Armando. Lucho te habla. ¿Cómo estás? Buen día, Mariela. Hola, ¿qué tal? Buenos días a los dos y a toda su audiencia. Un gusto en saludarles. Bueno, un gusto para nosotros. Bueno, Mariela, empezamos por lo último, ¿no? Que después vamos a repasar un poquito la historia del equipo. Pero, bueno, en los últimos tiempos ha sido muy visible el trabajo que han hecho, que vienen haciendo, pero que han hecho sobre todo en el proceso de identificación de detenidos desaparecidos en Córdoba, en La Perla. Bueno, también fue hace muy poco tiempo la señalización de Canal, que también tuvieron mucho que ver en la identificación, obviamente, de los compañeros. ¿Cómo fue todo ese proceso, sobre todo el de La Perla? ¿Cómo fue ese laburo tan importante que fueron haciendo? Bueno, sí, como bien vos decís, también pasó un poco que se dio como una coincidencia muy simbólica, que las primeras identificaciones de restos aparecidos en el ex centro de detención clandestino de La Perla se dieron un poco con los 50 años del golpe, y eso fue también como algo muy fuerte. El equipo está trabajando en el centro clandestino de detención en la búsqueda de restos inhumados en ese predio, que el predio, recordemos que es una guarnición militar a día de hoy, es una guarnición militar que tiene 14.000 hectáreas. Claro. El predio en su totalidad, ¿no? Y el equipo está trabajando en ese lugar en búsqueda de restos desde el año 2003. Hace más de 20 años que se está trabajando, cavando, analizando el lugar, reconstruyendo un poco la historia de lo acontecido allí, de mano principalmente de los sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos que siempre siguieron motorizando los juicios y la búsqueda de verdad, justicia y memoria. Nuestro trabajo no sería posible un poco sin ellos, sin ese motor y sin ese impulso y sin esa retroalimentación permanente. Claro. Porque la búsqueda y recuperación de restos de personas desaparecidas, en el contexto que sea, no es posible sin una reconstrucción histórica, sin una investigación y sin el involucramiento de un montón de actores que fueron parte de esas historias y que nos permiten reconstruir. Nosotros siempre hablamos que esto es como como hacer rompecabezas. Uno va reconstruyendo piecita por piecita. A veces tenemos el rompecabezas completo y a veces hay piezas que nos van a faltar.
Claro. Pero es tratar de poder traer un poquito de luz frente a tantas historias veladas. Ahí, en ese marco. Sí, perdón. Eso, porque es interesante que vos, mencionaste también que es un laburo que lleva 20 años, ¿no? No es un laburo 14.000 hectáreas era Claro. Predio, y me parece, ahí por alguna de las entrevistas que estuvimos repasando que diste, hay algo que me parece, digamos, una frase que es muy, muy clara y elocuente en estos tiempos también del negacionismo, ¿no? Que es: cada identificación es la evidencia material del crimen, de los crímenes de la dictadura, ¿no? Y la respuesta a un pacto de silencio, ¿no? Entonces me parece que también el valor de la ciencia colectiva como trinchera frente al negacionismo, ¿no? Tiene un valor central, y como bien señalabas también, ¿no? El valor de los testimonios y la reconstrucción pieza por pieza, ¿no? De todas esas historias. Así que eso me pareció también muy, muy elocuente también. Es que todos de alguna manera, todos sabíamos entre comillas, era una presunción muy fuerte que en ese sitio se producían ejecuciones sumarias colectivas, individuales, colectivas. Esas son cosas que no podemos determinar exactamente, pero todos los testimonios de los sobrevivientes coincidían en muchos puntos. Ahora, también nosotros contábamos con un testimonio de un ex represor que él testificó que en el año 79 esas fosas, que sí existían, habían sido perturbadas, habían sido removidas. ¿Por qué? Porque a raíz de las denuncias de los organismos de derechos humanos en el exterior se produce la Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita la Argentina para investigar estos crímenes denunciados en el exterior, y en ese marco es que se produce un operativo de limpieza de las fosas. Entonces, hay como una doble perpetración. Por un lado tenemos fosas clandestinas, y por el otro lado esos restos fueron nuevamente profanados y removidos. Y lo que nosotros estamos encontrando en Córdoba, para que esto quede claro, porque es muy importante, y por eso es tan importante esta prueba material y simbólica al mismo tiempo, son los restos que quedaron de esa perturbación. ¿Se entiende? Claro. O sea, lo que se escapó de las máquinas retroexcavadoras que estuvieron trabajando allí y limpiando las huellas de esos crímenes de lesa humanidad. Es impresionante. Y además hay algo que te quería preguntar, que lo he leído, pero en principio eran 14.000 hectáreas para investigar, enormidad, y hubo un momento, un punto de inflexión, que fue posible reducir el ámbito de la búsqueda. ¿Eso fue hace cuánto más o menos que pasó? Que permitió avanzar en esta investigación. Sí. Bueno, piensen que se utilizaron todas las técnicas posibles desde el punto de vista de la arqueología. La arqueología forense es la disciplina que nos permite elaborar estrategias para abarcar sitios de los más simples, siempre entre comillas, porque cada sitio tiene sus complejidades, a los más complejos. Este es un sitio cuya complejidad es altísima. Entonces utilizaron un montón de técnicas, desde excavaciones comunes, georradar, LiDAR, que es una tecnología donde vuela un avión, emite pulsos láser para emitir un modelo 3D de la superficie, imágenes aéreas. Lo que se logró conseguir en el año 2023 fue una imagen aérea. Nosotros contábamos con una del año 76 y una del 78. Lo que se logró conseguir fue una del año 79, de mediados del año 79. En esta imagen aérea lo que se ve, analizándola en profundidad y muy minuciosamente, con Guillermo Salipanti, que es un geólogo de la Universidad de Villa María con el que trabajamos hace muchos años, en este caso, es que se denota una área donde se ven marcas de remoción en el suelo. Lo que se ve, de alguna manera, simplificando, son las marcas de esas retroexcavadoras que estuvieron actuando en el predio removiendo las fosas. Y eso permitió acotar un área de 10 hectáreas. Claro. Y ahí, para bueno, explorar ya sistemáticamente, ¿no? Claro. Para explorarlas en su totalidad. Y trabajo. Sí. Claro, bueno, y ahí, retomando un poco lo que decía Armando, ahí, bueno, eso es todo el caso de La Perla. También mencionábamos el caso, bueno, de la señalización, hace muy poquito tiempo aquí en Canal, y bueno, ahí también tuvieron un rol central ustedes. En principio, una parte de la identificación de aquellos compañeros y compañeras, si mal no recuerdo, que fue en el año 89, y después en el 2012 hubo un nuevo hallazgo de tambores, ¿no? A metros
con restos, ¿no?, de desaparecidos a metros del aeródromo. ¿Fue así el proceso? O... Sí, exactamente. Claro. Fueron dos instancias. A fines de los 80 se produjo el hallazgo de una serie de tambores, donde piensan también que a fines de los 80 no existía, o sea, el proceso de identificación de una persona desaparecida es mediante comparación. Se comparan un resto sin identidad con una familia, con una muestra de sangre de una familia que está buscando. O sea, hoy día, ¿no? Mediante genética forense. O sea, en los años 80 esta comparación no era posible, no teníamos ADN. Entonces la posibilidad de identificar era bastante baja, porque había que trabajar muchísimo más en lo que es construir hipótesis de identidad para poder establecer esas identidades. Entonces en los 80, por una serie de huellas documentales, se pudo arribar a la identificación de algunos de esos cuerpos. En el año 2012 se produce el hallazgo de otra serie de barriles, y ahí sí ya esas identificaciones se dan mediante genética forense y cotejo genético. O sea, la totalidad de esos hallazgos se pudo comprobar a través de esas identificaciones que eran restos de personas que habían estado detenidas en el ex centro clandestino Automotores Orletti, que es uno de los centros clandestinos que también permitió corroborar materialmente la existencia del Plan Cóndor, porque había detenidos de muchos detenidos de Uruguay, y asimismo se identificaron 2 diplomáticos cubanos en esa serie de tambores recuperados. Entonces, todas estas investigaciones y estos resultados, más allá que obviamente nuestro objetivo primario es restituir identidades, también sirve como prueba material para la justicia. Claro. Para llevar adelante los innumerables juicios de lesa humanidad que se fueron llevando a lo largo en estos años y que también continúan, ¿no? Porque no hay que olvidar que muchos juicios que siguen su curso todavía. Falta muchísimo por delante. Te voy a hacer un paréntesis. Nosotros seguimos siempre la aparición de nietas y nietos con un número. En el caso de la identificación de nuestros desaparecidos, ¿tenemos un número aproximado hoy de lo que se ha identificado y qué es lo que faltaría? Bueno, lo que faltaría es mucho. Nosotros son 1.900 restos de personas desaparecidas identificadas hasta el momento, pero también el EAF tiene en custodia 800 cuerpos sin identidad, a espera de identificación. Son 800 cuerpos colectados en los 42 años de existencia del equipo en todo el país, en diversos predios y contextos en todo el país. Entonces, es muchísimo lo que queda por hacer. Claro. ¿Por qué esos restos no están identificados? Bueno, pueden ser múltiples los escenarios. Fundamentalmente porque no contamos, evidentemente, con las muestras de esas familias. Claro. Porque puede haber diferentes escenarios, porque puede haber personas que decidieron no participar de esta búsqueda. Nuestra colección de muestras hemáticas es de manera gratuita y voluntaria. Entonces, nosotros no podemos compulsar a la gente a la entrega de una muestra. Hay familias que quizás no se interesaron en la búsqueda, quizás hay familias que todavía no saben que existe esta posibilidad. Hay otro límite muy importante que imprime en estos 50 años de transcurrido el comienzo de la última dictadura cívico-militar, que es que hay muchos de los familiares que están falleciendo. Nos está pasando también con las abuelas, nos está pasando con las madres. Claro. O sea, hay un límite biológico. Pero también es importante en este sentido convocar a todas aquellas familias que están en esta búsqueda, porque también la genética forense ha avanzado muchísimo en la última década. Entonces, nosotros siempre trabajábamos con muestras de familias muy próximas a la persona desaparecida, próximas en términos genéticos, ¿no? Claro. O sea, padres, madres, hijos. Quizá hoy en día podamos estar arribando a identificaciones con muestras de familiares más lejanos, sobrinos, primos, nietos. Entonces hay que evaluar cada caso y ver qué posibilidades hay para completar esos árboles genealógicos y reunir la información necesaria para un buen cotejo y una buena identificación. Pero imagínense el trabajo que queda por hacer y además los sitios donde se sigue investigando, ¿no? Porque también volvamos al punto del pacto de silencio. Sí.
porque el silencio no se quiebra. Entonces, estamos hablando de miles de cuerpos, independientemente de que, bueno, que uno de los destinos finales, los detenidos desaparecidos eran los vuelos de la muerte, y en ese sentido hay un límite que es la recuperación de cuerpos en agua, sin perjuicio que hay casos en los que se ha logrado recuperar cuerpos de esa índole. Estamos hablando de que hay miles de cuerpos que todavía no sabemos dónde están. Entonces, por eso la consigna sobre todo la consigna del último 24 de marzo fue, bueno, que digan dónde están. Porque también del otro lado se están muriendo los represores. Entonces, los perpetradores se están muriendo, se están llevando esa información. Es una verdad que no se recupera. Y ahí, bueno, en cuanto a lo que te preguntó Armando, ¿no? Bueno, de los datos ya y de las identificaciones, de todo el laburo que queda por hacer y todo este marco que vos describías. En tu caso, ¿vos cuándo te incorporaste al equipo? Porque por ahí leíamos desde el año 2002, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Yo estudié antropología en la Universidad de Buenos Aires. Yo me incorporo al equipo, en el 2002. Yo tengo hoy 44 años y tenía 21 años. O sea, estaba recién ingresando a la carrera, a la universidad. ¿Y cómo fue, digamos, incorporarte ahí, digamos, cómo llegás, cómo fue tu acercamiento, ¿no? al equipo? Y yo estaba cursando, estaba cursando una de las primeras materias, una de las materias más básicas de la carrera. No conocía la existencia de LEAF, o sea, también pensemos que LEAF en los últimos años tiene una estrategia comunicacional. De hecho tenemos un área de prensa y comunicación, pero siempre somos una ONG, siempre fue una institución muy pequeña con un perfil muy bajo. Yo no sabía la existencia de LEAF, me entero de la existencia de LEAF y me pareció como una forma de aunar como dos dimensiones, ¿no? A mí me interesaba mucho la antropología, como esta cosa de estudiar el hombre en sociedad, su organización cultural, política, su diversidad. Pero claro, también es una carrera muy teórica en un punto, y era cómo establecer un balance con una praxis, ¿no? Cómo bajamos este marco teórico a, de alguna manera, una posible transformación de la sociedad mediante la praxis. Entonces fue como aunar dos dimensiones. Bueno, con este marco teórico y la aplicación de la ciencia y determinados métodos podemos develar identidades. O sea, eso me pareció como casi ciencia ficción. Claro, muy potente aparte para... Claro, o sea, yo nunca había visto un resto óseo, era muy joven. Entonces fue un acercamiento de una manera un poco así como casi kamikaze. Un día ir a tocar el timbre y decir, bueno, a mí fui con otra compañera con la que también trabajamos muchos años juntas en el EAF. Fue como, bueno, nosotras queremos participar de esto, no sabemos muy bien de qué se trata y cómo es, pero queremos participar. Y así fue que empezamos de manera voluntaria y como más que trabajando activamente como un espacio de formación. Pienso que la antropología forense en nuestro país e incluso a nivel mundial no es una disciplina académica. La disciplina tiene un desarrollo que tiene justamente 4 décadas, 5 décadas, no mucho más. Claro. El EAF, de hecho, es pionero a nivel mundial en el desarrollo de esta metodología de búsqueda, y como lamentablemente, más allá de Argentina, Latinoamérica sufrió procesos represivos de una índole bastante similar, la experiencia del EAF después fue de alguna manera reproducida en otros países de Latinoamérica, como en Perú, en Guatemala, en Uruguay, en México. Qué bárbaro. Entonces es un poco, también nosotros nos decimos, es como contribuir a la formación de capacidades locales en otros contextos que han sufrido la misma problemática, ¿no? Porque este trabajo, repito, volviendo al principio, no lo hacemos solo nosotros aportamos un grano de arena, pero es un trabajo colectivo, o sea, que implica el involucramiento y la participación de un montón de actores que ayudan a reconstruir la historia y a develar identidades
y también aportar pruebas para Claro. el esclarecimiento de estos hechos, para los procesos de justicia y para la garantía de no repetición, ¿no? Porque también, más allá de la identificación de personas, es poner sobre la mesa lo sucedido, cómo transmitir esto que pasó, porque el desafío ahora es, bueno, nosotros que somos parte de esta historia, pero cómo transmitimos a las generaciones venideras, Claro. cómo este legado de las madres, de las abuelas, nos trasciende y se va a seguir llevando adelante las nuevas generaciones. Me parece que ese es el desafío que tenemos hoy, ¿no? Exacto. Y ahí retomando un poco también, te preguntamos por cuándo ingresaste vos al equipo, pero bueno, historizando también un poco el proceso, cómo nace el EAF, eso también es importante marcarlo y tenerlo en cuenta también, porque bueno, en ese marco era todo muy complejo, recién Claro. terminaba la dictadura, había un enorme un crecimiento exponencial de cuerpos de personas fallecidas inhumadas como NN, entonces ahí también hay un contexto importante. Bueno, después está la CONADEP, el juicio a las juntas, claro, el rol central ahí de Clyde Snow, ¿no? Como para marcar ahí sintéticamente el nacimiento del equipo, ¿qué podés contarnos en ese sentido también? Bueno, justamente ese es el punto de partida. El punto de partida es el retorno a la democracia, formación de la CONADEP, juicio a las juntas y la necesidad de reunir prueba, ¿no? Reunir prueba para poder llevar adelante ese juicio y juzgar a las 3 primeras juntas. En este contexto, justamente a través de investigaciones, principalmente de madres y de abuelas de Plaza de Mayo, es que se convoca a Clyde Snow, este antropólogo norteamericano, para que venga a Argentina y para investigar una serie de casos puntuales, para la exhumación de casos puntuales de personas inhumadas como NN en cementerios de provincia de Buenos Aires. Entonces se produce la exhumación de esos restos con un método científico. Piensen que ya se estaban produciendo exhumaciones porque se estaba comprobando que en la mayoría de los cementerios había un crecimiento exponencial del ingreso de NN, de gente joven con causa de muerte violenta. Pero esas exhumaciones se estaban haciendo sin método científico, entonces las estaban haciendo las mismas fuerzas de seguridad que habían sido producto de la comisión de esos crímenes. Entonces, esa prueba se perdía de alguna manera. Entonces, la diferencia que viene a establecer Clyde Snow es explicar, bueno, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un método. Hay que hacerlo sistemáticamente. Hay que recuperar la evidencia y hay que interpretar eso que para nosotros es una escena del crimen. Entonces, en este marco, él viene y en compañía de las madres y de las abuelas produce una serie de exhumaciones, ¿no? Entonces, a través del análisis de esos restos, de la comprobación de heridas presentes en esos restos, es que se puede establecer que esas personas inhumadas como NN habían sido asesinadas mediante ejecución sumaria con disparos de arma de fuego. Él declara, además, en el juicio de las juntas, y él lo que ve es que hay una forma sistemática de poder investigar estos crímenes. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, él es un antropólogo norteamericano, viene, declara, comprueba, se va. Entonces, ¿qué se necesita? Formar capacidades locales. Ustedes tienen miles de personas desaparecidas y miles de familias que están buscando. Necesitan crear un equipo local. Y él genera una convocatoria a la universidad pública, principalmente a profesionales de la antropología y la arqueología, y en ese sentido es que se acercan una serie de estudiantes, de personas muy jóvenes. Piensen que también estamos hablando del año 85. Claro. O sea, recién recuperada la democracia, las facultades habían sido cerradas por la dictadura, entonces recién se estaban reabriendo las facultades, la comunidad académica había sido muy castigada, mucho miedo. Entonces quienes se acercan son estudiantes o personas recién recibidas, gente muy joven, que se empiezan a formar con Clyde. Clyde empieza a viajar sistemáticamente a Argentina para este espacio de formación con ellos, y eso sería el proto-EAF. Ese sería el origen, ahí, ¿no? Ese sería como la semilla del origen. Claro, pero fíjense claro. que volvemos a lo mismo. O sea, es el involucramiento y es la formación de capacidades locales.
Bueno, ahí vamos a poner un punto seguido, Mariela, porque se nos fue el tiempo ya. Seguiremos charlando 1 hora más, la verdad. Te agradecemos la entrevista. Vamos a seguir entrevistándote. Nuestro programa a disposición, a la difusión que quieran hacer. Y un día si pueden venir aquí al estudio sería bárbaro. Y con Lucho los recibiríamos con mucho agrado. Disculpamos que te cortemos, pero ya tenemos que entregar el programa. Se nos terminó el tiempo. Está muy bien. Muchas gracias por la convocatoria y gracias por la difusión. Bueno, Mariela, un abrazo grande y bueno, hasta otro momento. Gracias. Abrazo. Chau. Bueno, Mariela, Fumagalli. Sí. La verdad, un lujo esta entrevista. Se nos terminó el tiempo, desgraciadamente. Sí, pero bueno, creo que igual el laburo actual y la trayectoria, la historia me parece quedó reflejado. Así que bueno, obviamente seguiremos porque el laburo del equipo no es solamente aquí en Argentina, sino que ha tenido también trascendencia internacional, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, es todo un capítulo la de los 43 normalistas desaparecidos, bueno, todo un capítulo aparte eso, ¿no? Así que en otro momento lo abordaremos. Bueno, esta tarde, que ves turno tarde, vamos a completar el informe de esta mañana con una entrevista con Virgilio Sánchez de la Gremial sobre el tema mapuche. Exacto, bueno, y hasta el martes que viene. Hasta el martes.